Bienvenidos al bloque 2, Interior Solar. En esta primera parte de este bloque, conoceremos las propiedades físicas básicas del Sol, diferenciaremos las capas del interior solar y conoceremos sus características y peculiaridades. Adelante. Nuestro Sol es una estrella amarilla de 4.500 millones de años. Está situada en el centro del sistema solar. Se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra aproximadamente, y sin su energía, la vida tal como la conocemos no podría existir en nuestro planeta. Su masa es de aproximadamente 1.99 por 10 a la 30 kilogramos, que equivale a 333.400 veces la masa de la Tierra. El diámetro de su disco es de 1.4 millones de kilómetros, que equivale a 109 veces el diámetro de la Tierra. La densidad media del Sol es de 1.41 gramos por centímetro cúbico. Su aceleración gravitacional en la superficie es de casi 28 veces la gravedad de la Tierra. La constante solar o cantidad de watts por metro cuadrado que llegan a la atmósfera de la Tierra son 1.370. La luminosidad del Sol, la energía total luminosa del Sol es 3.8 por 10 a la 26 watts. Y su clase espectral es de una estrella tipo G2V. La temperatura efectiva del Sol en su superficie es de 5.800 Kelvin. Su periodo de rotación en el ecuador es de 24 días con 16 horas. La inclinación de su ecuador respecto a la eclíptica, que es el plano en el que viaja la Tierra alrededor del Sol, es de 7 grados con 10.5 minutos. El Sol tiene suficiente volumen para contener alrededor de 1.3 millones de veces la Tierra. Como toda estrella, es una enorme bola de gas extremadamente caliente, en gran parte ionizado, que brilla bajo su propio poder debido a reacciones de fusión nuclear en su núcleo. El elemento más abundante del Sol es el hidrógeno, que constituye un 92% de los átomos de la estrella, que es equivalente a un 73.4% de su masa. El siguiente elemento en abundancia es el helio, que conforma el 25% de la masa del Sol, y el resto de elementos en menores porcentajes son el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, el neón, el magnesio, silicio, azufre y hierro. El núcleo del Sol es la fuente de su energía. Este núcleo es aproximadamente el 25% del tamaño del interior solar, que son 175.000 kilómetros desde el centro hasta el borde del núcleo. La temperatura en el centro es de 15 millones de grados centígrados y su densidad es de 150 gramos por centímetro cúbico. Esto es 10 veces mayor que la densidad del oro. En el núcleo se producen reacciones nucleares que consumen hidrógeno para formar helio. Estas reacciones liberan la energía que finalmente sale a la superficie en forma de luz visible. Dichas reacciones son sensibles a la temperatura y a la densidad. Esas temperaturas y densidades elevadas son las que permiten que las colisiones entre partículas venzan las fuerzas eléctricas repulsivas entre los dos protones. La combustión nuclear se detiene casi por completo más allá del borde exterior del núcleo. En ese punto, la temperatura desciende a solo la mitad del valor que tiene en el centro, y la densidad desciende a 20 gramos por centímetro cúbico. En la parte inferior vemos la secuencia de la cadena protón-protón, la principal generadora de energía del Sol. Dos protones colisionan formando un deuterio, que es la unión de un neutrón con un protón. Además, se libera un neutrino y un positrón. Si posteriormente colisiona un deuterio con otro protón,
se forma un helio 3 y se libera un rayo gamma. Posteriormente, si dos helio 3 colisionan, forman un helio 4, que son dos protones y dos neutrones, y liberan dos protones. Hay otras cadenas, la cadena carbono, nitrógeno, oxígeno y otras más que generan también energía, pero esta se cree es la dominante o la más abundante. Por encima del núcleo se encuentra la zona radiactiva, llamada así por el modo primario de transportar energía a través de ella. Esta región comienza del 25% de la distancia del centro del Sol hacia la superficie hasta el 70% de ese camino. La luz que genera en el núcleo es transportada a través de la zona radiactiva muy lentamente debido a la alta densidad de partículas de esta zona. Un fotón no puede viajar demasiado lejos sin encontrarse con una partícula, lo que hace que cambie de dirección y pierda algo de energía. Demora 1.000.000 de años en salir a la superficie. La densidad disminuye de 20 gramos por centímetro cúbico en la interfase entre el núcleo y la zona radiactiva a solo 0.2 gramos por centímetro cúbico en la interfase entre la zona radiactiva y la zona convectiva. La temperatura desciende de 7 millones de grados centígrados en la superficie del núcleo a solo 2 millones de grados centígrados en la interfase zona radiactiva, zona convectiva. La tacoclina es la interfaz entre la zona radiactiva y la zona convectiva. Los movimientos de fluidos presentes en esta zona convectiva desaparecen y lentamente desde la parte superior de esta capa hacia su fondo, donde las condiciones coinciden con las de la zona radiactiva en calma. Esta delgada capa ha cobrado mayor interés en los últimos años a medida que se han descubierto más detalles sobre ella. Actualmente se cree que el campo magnético del Sol se genera mediante un dínamo magnético en esta interfaz. Los cambios en la velocidad de flujo de fluidos a través de la capa, que son flujos de cizallamiento, pueden estirar las líneas de fuerza del campo magnético solar y hacerlas más intensas. Este cambio en la velocidad del flujo le da a esta capa el nombre de tacoclina. También parece haber cambios repentinos en la composición química a lo largo de la misma. La zona de convección es la capa más externa del interior solar. Se extiende desde una profundidad de 200.000 kilómetros hasta la superficie visible. En la base de la zona de convección la temperatura es de 2 millones de grados centígrados y es lo suficientemente baja como para que los iones más pesados como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el calcio y el hierro retengan algunos de sus electrones. Esto hace que el material sea más opaco, dificultando así la penetración de la radiación. Esto atrapa el calor, que finalmente desestabiliza al fluido y provoca su ebullición o convección. La convección ocurre cuando el gradiente de temperatura, que es la velocidad a la que la temperatura cae con la altura o el radio, se hace mayor que el gradiente adiabático, que es la velocidad a la que la temperatura caería si un volumen de material se moviera más alto sin agregar calor. Cuando esto ocurre, un volumen de material movido hacia arriba será más cálido que sus alrededores y continuará ascendiendo más. Estos movimientos convectivos llevan calor bastante rápido a la superficie. El fluido se expande y se enfría a medida que asciende. En la superficie visible, la temperatura ha caído hasta 5.700 Kelvin y la densidad llega a solo 2 por 10 a la menos 7 gramos por centímetro cúbico. Aproximadamente esto es 1 sobre 10.000 veces la densidad del aire a nivel del mar. Los movimientos convectivos en sí mismos son visibles en la superficie como gránulos y supergránulos.
La superficie del Sol es la fotosfera. Esta cambia de casi perfectamente transparente en su superficie a casi completamente opaca a una distancia de poco más de 400 kilómetros. Su temperatura media es 5500 Kelvin. Los gránulos son características celulares convectivas de unos 700 a 1000 kilómetros de diámetro. Estos aparecen como áreas brillantes rodeadas de regiones estrechas y oscuras más frías. Lo que sucede es que el flujo de material, de plasma, emerge del interior hacia la superficie y luego se desplaza hacia los bordes o las orillas de cada gránulo, cayendo nuevamente y por esto aparentando un color más oscuro. El patrón de granulación evoluciona continuamente. La vida útil de cada gránulo es solo de 10 a 20 minutos. A medida que los gránulos viejos son desplazados por nuevos que emergen, el flujo puede alcanzar velocidades supersónicas de más de 7 km por segundo y puede producir explosiones sónicas y otros ruidos que generan ondas de sonido en la superficie del Sol. Debajo de los gránulos se encuentran los supergránulos, que tienen aproximadamente 30.000 kilómetros de diámetro y velocidades de aproximadamente 500 metros por segundo. Su vida útil es aproximadamente de un día. Aún abajo de los supergránulos se encuentran otras células gigantescas que tienen diámetros de 200.000 kilómetros, que aparecen en la imagen a la derecha, la de la izquierda de los supergránulos. Las celdas gigantes alcanzan diámetros de 200.000 kilómetros y velocidades de aproximadamente 10 metros por segundo. Su vida útil es un par de meses. Los movimientos convectivos producen ondas sonoras, como mencionamos antes, que interactúan entre sí y se reflejan en la superficie del Sol. Esa interferencia hace que las ondas se combinen o se cancelen entre sí, amplificando algunos modos y atenuando otros modos. El estudio de estas ondas se conoce como heliosismología. El pico del espectro de potencia se produce a 3 MHz, lo que corresponde a oscilaciones con periodos de 5 minutos. Estas características se denominan a veces modos P, ya que la presión es la fuerza restauradora que impulsa las ondas acústicas que causan estas ondas. En esta imagen vemos un magnetograma generado por el telescopio SDO, el Solar Dynamic Observatory. Las manchas solares alojan los campos magnéticos más intensos de la superficie. La polaridad positiva en azul representa líneas de campo magnético que salen del interior solar. La polaridad negativa en rojo representa líneas de campo magnético que entran al Sol. Se pueden ver polaridades intermedias y que las manchas solares no son las únicas que poseen campos magnéticos, pero sí los más intensos. La zona más oscura y central de la mancha se llama umbra. Las manchas solares marcan los lugares donde el campo magnético es suficientemente intenso para contener los flujos de plasma que transportan calor desde el interior. Las manchas solares se forman cuando las líneas de campo magnético emergen a través de la fotosfera. La penumbra es la región más brillante que rodea a la umbra y que se caracteriza por estructuras filamentosas brillantes. Dentro de la zona oscura y central de la umbra se pueden observar pequeños puntos brillantes conocidos como puntos umbrales. Las estructuras alargadas que rodean la umbra son visibles como hilos brillantes, conocidos como filamentos penumbrales. Las manchas solares se utilizaron por Carrington para determinar que el Sol rota en aproximadamente 27 días. Carrington utilizó el período sinódico que suma la velocidad de rotación de la Tierra
que es 27.2753 días sinódicos, a lo que se le llama rotación de Carrington. En la imagen de la derecha podemos ver las latitudes y las longitudes solares representadas por el observatorio, la base de datos VAST 2000. También se han marcado los números de las manchas solares y las regiones activas. En la animación de la izquierda vemos el movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra a lo largo del año. En esta gráfica se puede apreciar que el número de manchas solares varía a lo largo de los años y las décadas. En ocasiones hay un máximo de manchas solares en la superficie que va descendiendo hasta llegar a un mínimo y vuelve otra vez a un máximo, pero no todos los máximos son iguales. Esto se debe a el campo magnético solar, a los cambios en el campo magnético solar que veremos más adelante. Las manchas solares son calculadas por CILSO, Sunspot Index and Long-Term Solar Observations del Observatorio de Bélgica, y las de abajo son calculadas por otros investigadores. En esta gráfica podemos ver que los ciclos solares no son iguales, no tienen la misma duración. Vemos ciclos desde 9 hasta 14 años, con un promedio de 10.5 años en un rango intercuartílico de 10 a 12 años. No todas las manchas solares se han medido de manera directa. Aparte de naves espaciales, se ha utilizado actividad geomagnética, troncos de árboles y capas de hielo para estimar la cantidad de manchas solares en años previos a la era espacial y a la observación con telescopio. A través de estas mediciones se ha detectado épocas de mínimos de manchas solares, especialmente la de el mínimo de Maunder entre 1645 y 1715, en donde solo se midieron 50 manchas en 28 años. Hay otros mínimos, como el de Dalton, alrededor del año 1800, el mínimo de Oort, el de Wolf, el de Sporer, que se muestran en la imagen. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación y quedamos atentos a sus consultas y preguntas. Feliz día.